Pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Conbioética a participar en este ciclo de videoconferencias. Para mí es un gusto y es un honor que me hayan invitado para poder reflexionar pues un momento con ustedes acerca de la incidencia de la bioética en la odontología. Yo como odontóloga, para mí es muy importante poder hablar de la bioética. Yo soy cirujano dentista con especialidad en periodoncia y con una maestría en bioética. Y por esa misma razón, pues la importancia de poder unir y de poder compartir con ustedes la presencia de la bioética en la odontología. Les comparto también mi correo por si tienen alguna duda, quieren hacerme algún comentario, pues estoy a sus órdenes. Y bueno, pues vamos entonces a reflexionar un momento acerca de este tema. Y como principio, pues sé que para muchos esto va a ser probablemente muy repetitivo y algo que ya dominan, pero para poder empezar a hablar de la incidencia de la bioética o de la presencia de la bioética en la odontología, pues es muy importante podernos instalar un poco en el tiempo y dar, hablar un poco, y digo un poco porque como bien saben, ponernos a hablar de conceptos de bioética, qué es la bioética, sus definiciones, los principios que abarca, pues por supuesto que en unos minutos yo no alcanzaría a compartirles todo eso, pero pues como bien saben, la bioética es un término que desde Fritz Jarr, un teólogo, filósofo y pastor alemán, en 1926 es considerado por algunos como el creador del término bioética por su nombre en alemán, Bioethik, donde en su artículo de Ciencias de la Vida y la Moral, pues bueno, ahí nos empieza a plantear la obligación moral hacia la vida humana y no humana, ¿no? Por eso es que algunos lo consideran como pues el creador de este término de bioética. Más tarde, Charles Percy Snow, un físico y novelista inglés, en 1959 nos dice y nos hablaba sobre cómo concebía la bioética y que era un puente entre la ciencia y las humanidades. Después, más tarde, y es bien conocido por todos, el doctor Van Rensselaer Potter, en 1970, es un doctor en bioquímica con especialidad en fisiología médica, investigador en oncología en Estados Unidos, pues es el que acuña el término bioética en su artículo Bioethics, The Science of Survival, en 1970. Y en el libro Bioethics Bridge to the Future, pues nos habla de la idea de la responsabilidad con el entorno y la optimización de los recursos naturales. Crea con esto una tercera disciplina de hechos y valores donde confluyan las ciencias y las humanidades basados en la crisis actual, ¿no? Digamos que es el exponente o el personaje más importante donde se empieza a hablar muchísimo más del tema de la bioética y al mismo tiempo, en el mismo año o casi por el mismo año, se funda el Kennedy Institute of Ethics en Georgetown University en 1971, por eso les digo casi al mismo tiempo, donde en este instituto se plantea la creación de la bioética basándose en dilemas médicos de ese momento y de anteriores, como por ejemplo lo que sucedía o lo que sucedió en Tuskegee, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y digamos que aquí es donde empieza a surgir justamente alrededor de estos dilemas médicos, lo que es la ética médica. Entonces, teniendo esta imagen de por medio, es como podemos a lo mejor diferenciar un poco en lo que es todo el término de bioética, más lo que es la ética médica que muchas veces se suele confundir o puede pensarse que es lo mismo y aunque pues claro que sí es algo, es parecido y digamos va englobando el mismo tema, o tiene los mismos objetivos, al final del día, en el caso digamos, del Instituto Kennedy, lo que se abarcaba más era una cuestión de una ética médica alrededor de todos estos dilemas médicos que estaban surgiendo, ¿no? En ese momento o en el pasado. Y en el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando del doctor Van Radler Potter, él no solamente hablaba de estos dilemas médicos, sino de todo lo que confluía también abarcando el medio ambiente, los recursos naturales, la relación del ser humano con su entorno como tal. Entonces, es un término mucho más global, por así decirlo. Y bien, entonces si podemos ir ya enfocando nuestro tema, ir hacia lo que es la bioética o la presencia de la bioética en la odontología, bueno, pues la bioética como tal
como lo hemos, como más o menos lo pude plantear, y por eso digo más o menos porque es un tema muy amplio el estar definiendo la bioética, pero como tal es un marco interdisciplinado de reflexión ética, es una ética práctica de aplicación inmediata en el mundo de la medicina, en este caso de la odontología y de su entorno, la relación odontólogo-paciente. Es una reflexión ética que interviene también en decisiones en torno a la salud pública que obviamente van a tener una repercusión social y legal. Nadie puede permanecer ajeno a la bioética. Por supuesto, nosotros como odontólogos no podemos permanecer ajenos a la bioética. ¿Por qué? Porque nos va a determinar el tener una práctica sanitaria donde va a involucrar conductas que nos van a poner a prueba en nuestros sistemas de valores que existen en una sociedad. Entonces, por lo tanto, la bioética en la odontología debe de estar porque además nosotros como odontólogos o la odontología como tal formamos parte de las ciencias de la salud, formamos parte del personal de salud y como tal la odontología interviene y se enriquece de la bioética, humanizando su práctica y relacionándose de manera interdisciplinar. Nosotros como odontólogos, por lo tanto, por un lado, somos los responsables de la salud oral de los pacientes de manera, por ejemplo, privada, cuando hablamos de una comunidad pequeña, a lo mejor a nivel privado, pero también de la comunidad ya hablando en un sistema mucho más global, hablando de la salud pública. Obviamente, debemos de tener los fundamentos, los valores, los principios y la metodología de la bioética para poder llevar a cabo, para poder cumplir con esa responsabilidad de la salud oral, ya sea del paciente de manera individual o de los pacientes en una comunidad, para que obviamente esto nos lleve a poder ejercer y tener una bioética clínica. Nosotros como odontólogos, si bien es cierto, pocas veces nos enfrentamos con decisiones de vida o muerte, afortunadamente. Sin embargo, y esto vamos en relación o a diferencia o en comparación con otras especialidades médicas donde el médico constantemente o el día a día está enfrentándose con la muerte de sus pacientes, nosotros como odontólogos, afortunadamente pocas veces nos enfrentamos con esas decisiones. Sin embargo, debemos asumir y dar soluciones a varias cuestiones éticas que muchas veces se vuelven complejas y que desgraciadamente, si no tenemos y no sabemos tomar esas decisiones y no podemos o no sabemos cómo asumirlas, sí podemos llevar y poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. No estamos exentos de esto, ¿no? Estamos alejados, pero muchas veces esta ausencia de esta bioética, de estos principios, de no respetarlos, de no asumir estos compromisos, sí pueden llevar a que comprometamos la vida de nuestros pacientes. En la práctica dental debemos de tomar decisiones desde las competencias para poder emitir un diagnóstico. Eso es importantísimo y obviamente al tener este diagnóstico nos va a permitir llevar a cabo un tratamiento específico en determinadas circunstancias clínicas. Siempre hay que recordar que nosotros como odontólogos siempre estamos también en constante contacto con pacientes que tienen enfermedades sistémicas ya presentes y pues, por supuesto tenemos que tener la preparación para poder llevar a cabo esos tratamientos. La práctica dental obviamente debe entonces abarcar un saber hacer, es decir, un modo de acción calificado, responsable e informado que a la vez al tener estas herramientas nos va a llevar a saber un cuándo hacer y no nada más el hacer por hacer, sino cuándo hacerlo. Pero gracias, o sea, lo voy a saber hacer si tengo todas estas herramientas bien puestas sobre la mesa, ¿no? La práctica dental debe también abarcar un saber estar, ¿no? Y es esta dignidad que se requiere el profesar este saber hacia sus pares, es decir, con nuestros colegas como con nuestros pacientes. Entonces, como pueden ver, no estamos para nada ajenos, no somos un profesional de la salud que quede ajeno a la bioética. En la práctica odontológica, y esto pues por desgracia se da porque esta terminología de la que ahorita voy a hablar muchas veces se confunde o ni siquiera o pareciera que es exactamente lo mismo. Y es que en la práctica odontológica los tratamientos que se realizan pueden afectar al bienestar del paciente. Muchas veces nos enfrentamos en diversas situaciones
que ocurren algunas circunstancias que tenemos que tener bien claras qué es lo que sucede en la silla dental, ¿no? Entonces, definiendo un poco estos términos, la iatrogenia pues se refiere a generar un estado anormal o adverso en el paciente debido a la inadvertencia o por decidir de manera errónea el tratamiento sin intención de dañar. Pero bueno, está presente, se da esa iatrogenia, no hay esa intención, pero se da. La negligencia se refiere a la figura ya jurídica referente a la responsabilidad profesional, que no es más que la que deriva de la omisión, descuido, falta de celo, vigilancia o constancia que debieron detenerse para prever situaciones indeseables. La mala praxis es cuando existe la intención de hacer un procedimiento omitiendo las normas establecidas. La no utilización de guías de práctica clínica, aún conociendo los riesgos y consecuencias. Y desafortunadamente en el gremio odontológico es a veces una constante y no solamente en el dentista de práctica general, sino en las diferentes especialidades, el ver esta mala praxis y que por desgracia, esos colegas ni siquiera tienen presente estos términos, no tienen esta diferencia en terminología, no comprenden, no alcanzan a ver estas situaciones en las cuales están ejerciendo esta mala práctica o iatrogenia o negligencia en los pacientes. De igual forma, durante la atención al paciente en la consulta dental, pues podemos enfrentarnos con accidentes, a veces pasan, y estos son pues sucesos repentinos, no están planeados, pero que nos van a alterar el curso regular de la enfermedad y del tratamiento de los pacientes. Por lo tanto, también tenemos que tenerlos en mente y saber qué hacer ante estas situaciones, de tal forma que la impericia, por ejemplo, es cuando el odontólogo actúa con una falta total o parcial de conocimientos técnicos, de experiencia o de habilidad, es decir, implica una ineptitud profesional. Eso también es bastante común, desafortunadamente, verlo en el gremio, que se animan a realizar tratamientos cuando no tienen la experiencia, bueno, es decir, ni siquiera el conocimiento técnico, eso sumado a que no tienen obviamente la experiencia ni la habilidad y pues va a generar pues estos accidentes y estos sucesos repentinos, pero que tienen que ver con la impericia del odontólogo. Y la imprudencia es la acción profesional del odontólogo que se realiza sin tomar en cuenta las debidas medidas de precaución y cuidado, es decir, va a implicar un actuar descuidado y desprevenido. Y también lo llegamos a ver, y no solamente porque a veces podemos pensar que todos estos términos de los cuales yo les hablé en la imagen pasada y en esta, tienen más que ver con el alumno, con estos odontólogos recientes, recién egresados o que están en la práctica en las universidades, porque hay que recordar que nosotros los odontólogos nos diferenciamos mucho de los médicos porque entramos en contacto con los pacientes prácticamente la primera semana cuando ingresamos a la facultad. Entonces, esto es algo que se debe de tomar en cuenta porque el alumno eh, sale de su educación básica, entra a la universidad y ya de manera inmediata toma contacto con el paciente. Entonces, el no tener presentes este tipo de cosas, pues van a suceder con mayor frecuencia. Pero el problema mayor es que odontólogos ya egresados y a veces odontólogos ya con especialidad siguen cayendo en este tipo de, pues en estos conceptos, siguen cayendo desgraciadamente porque no tienen ninguna relación y no tienen ningún conocimiento acerca de la ética, de la bioética. Entonces, pues es necesario abrir el tema hacia los odontólogos. Por lo tanto, si podemos, siempre podemos empezar a dividir como, digamos, todos los campos o lo que debemos de abarcar en cuanto a la presencia de la bioética en la odontología, pues como ya se los mencioné, el odontólogo, los odontólogos tenemos que tener los fundamentos, los valores, los principios y la metodología de la bioética. Y estos deben de adquirirse desde la licenciatura, como vengo diciéndolo, y pero por supuesto tiene que haber una constante actualización para que no suceda lo que también les he comentado, que odontólogos ya egresados con años de experiencia siguen incurriendo en estas faltas por esta falta de conocimiento, porque no hay una actualización, porque no tienen unos principios, porque desconocen la metodología y obviamente pues tampoco hay valores ni fundamentos de nada.
Asimismo, y también por otro lado, es decir, hay que cubrir esta parte que se debe de cubrir desde la licenciatura. ¿Por qué? Porque además esto se va a sumar o nos va a llevar a que al final del día nos hagamos responsables de la salud oral de nuestros pacientes a nivel privado y de la comunidad cuando hablamos, por ejemplo, de salud pública, ¿no? Entonces, todo está, aunque lo podemos ver a lo mejor en la imagen separado, pero al final va con un objetivo, ¿no? Si no tenemos una cosa, pues no vamos a poder llevar o no vamos a poder enfrentar con responsabilidad la salud o poder darle salud oral a nuestros pacientes. De tal forma que si empezamos y hablamos de la educación, cómo tenemos que estructurarla para ir dando esos fundamentos y esos valores en la bioética, pues tenemos que tener estos tres componentes, que esto es a principios del siglo XX, basado en la reforma de educación médica en Estados Unidos, lo resumen estos tres elementos, que me pareció muy didáctico, en el cual hay un componente moral, que es este servicio a la humanidad, es el servicio a nuestra comunidad, el componente intelectual, que es tener una educación de excelencia en cuanto a todos los conocimientos de odontología que se deben de tener y que por supuesto siempre tienen que estar, y el componente organizacional, que es este automejoramiento y la autorregulación. Y en el caso de la odontología, nosotros como odontólogos, esto es bien importante porque es muy común que obviamente el odontólogo sale de la universidad y pues busca el colocar, el poner un consultorio y trabaja de manera individual o a veces con un grupo de odontólogos. Pero es decir, no hay una institución muchas veces detrás que lo regule o que le obligue a este mejoramiento, a esta actualización, a esta regulación. Entonces, también es bien importante poder decirle a los colegas, al gremio odontológico, que es importantísimo ese automejoramiento. Estamos solos en nuestro consultorio dental, entonces si nosotros no estamos en una constante automejora, autorregulación, pues va a ser lo único que va a pasar y lo que uno puede estar viendo con el gremio es que se van rezagando. Y no solamente a nivel académico, que eso es también otro tema, ¿no? A nivel académico se quedan muy aislados, pero pues obviamente eso también se suma a este rezago en todo lo que tiene que haber en este automejoramiento y autorregulación en temas de valores y de ética. Por lo tanto, fomentar desde el inicio de la licenciatura de odontología la formación y la presencia de la bioética nos va a dar muchas ventajas, ¿no? Y muchas características. Podemos empezar a hablar de que va a haber mejoras o mejores normas de conducta desde el inicio de la carrera para que se puedan haber unas conductas o un mejor desempeño tanto con los docentes, los compañeros, las autoridades y por supuesto con los pacientes. Desde el principio va a haber una mejor relación odontólogo-paciente, en este caso, bueno, el alumno con el paciente. Como le repito, nosotros los odontólogos prácticamente a la semana de que ingresamos a la universidad ya estamos en las clínicas de las universidades atendiendo pacientes. Entonces, desde el inicio, el fomentar la presencia de la bioética, pues va a dar mucho mejor relación entre el alumno y el paciente. Va a haber mejores reglas y van a surgir desde un inicio las reglas con el paciente, porque también a veces el alumno no sabe cuáles son esos límites, cuáles son esas reglas, cómo se debe de manejar la información con el paciente, ¿no? Esa confidencialidad, pues es gente muy joven que apenas acaba de salir de la educación básica y entonces, pues de repente se tiene que enfrentar a esta responsabilidad y no sabe cómo hacer o cuál es el uso de esa información y de esa confidencialidad, ¿no? Que a veces puede caer hasta en un morbo al leer la historia clínica del paciente y no tienen la menor idea de cómo manejar esa información. También aprenderá desde el inicio la importancia del consentimiento informado, que muchas veces o sea, no tienen muchos compañeros, colegas de mi generación, pues todavía el consentimiento informado les parece que eso solamente es de hospital y solamente es cuando van a ingresar a un quirófano para ser operados y no tienen idea que en el consultorio dental también debe de haber un consentimiento informado, cómo se debe de poner en práctica ese
conocimiento informado en cuanto se empieza a tener contacto y cuando se empieza a tener relación con el paciente. Entonces, desde la licenciatura hay que informarle eso a los alumnos. También desde el inicio van a empezar a aprender cuál es el mejor tratamiento para ese paciente, empezar a aprender la importancia del diagnóstico, ¿no? Y obviamente junto con esto también no solamente es el punto de vista clínico, sino también el lado humano, que reconozcan al paciente como persona en su dignidad y que se respete la autonomía del paciente, ¿no? Que el alumno reconozca también los nuevos problemas que se plantean en torno a la tecnología. En odontología, la tecnología avanza a pasos agigantados y cada, no, vamos, no puedo decir si cada semana o cada mes, pero de verdad es que el avance en las diferentes especialidades en cuanto a tecnología es impresionante. Entonces, a veces es tanta la que llega que no sabemos ni siquiera cuál es la tecnología que sí se debe aplicar, cuál es la ética en torno a la aplicación de esa tecnología. Entonces, es importante también que desde el inicio se le dé eso al alumno para que conozca esos límites y hasta dónde esa tecnociencia, esos avances, no vayan a alterar o no vayan a transgredir la autonomía, la dignidad, la justicia del paciente, ¿no? Y la responsabilidad para utilizarlos. También que conozca y que sepa aplicar en investigación sobre seres humanos las normas vigentes del respeto por la vida y la salud y que desde el inicio se promueva la participación activa en comités de bioética y que conozca los mecanismos de toma de decisiones con una actitud de diálogo, apertura, tolerancia y juicio crítico. Probablemente, igual no lo mencioné en el momento de mi presentación, soy profesora de la universidad y también pertenezco al comité de ética de la universidad en la que doy clases en el posgrado. Entonces, para mí todo esto de fomentar en el alumno desde la universidad es algo que sí vivo pues todas las semanas y que sí observo tanto esta falta de toda esta información que les estoy dando, pero también a la vez, afortunadamente y pues con gran alegría, también estoy viendo que ya también se empieza a implementar la materia de bioética en la mayoría de las universidades, en las facultades de odontología, en la que yo imparto clases, ya también es una materia que se da. Entonces, ya no está tan desconocido el término, ya se empieza a fomentar mucho más esto y tener, vamos, no es que no se haya fomentado y que no hubiera o que no tuviéramos un comportamiento ético anteriormente, pero sí existía como esa falta y como esa profundidad en el conocimiento de. Entonces, por eso el fomentar todo esto desde el inicio es importantísimo. Y, digamos, sumado a lo que les estoy comentando, me gustaría, por ejemplo, platicarles acerca de este estudio y que creo que tiene mucho que ver con lo que les he estado hablando. ¿Por qué? Porque como les he mencionado, nuestros alumnos entran prácticamente a la semana de haber entrado nuevos a la Facultad de Odontología. Y en este estudio lo que hacen los investigadores es hacer un consenso de los valores de los estudiantes de odontología. Y ellos observan que al principio el alumno, y eso yo también coincido totalmente, entran con muchísima disposición, con mucha humanidad, con muchas ganas de sacar adelante al paciente, no solamente en la parte clínica y devolverle esa salud, quitar el dolor, sino también esa parte humana, ¿no? Entran con ese entusiasmo. Sin embargo, cuando nos meten a esas clínicas a estudiar, pues parte del entrenamiento también es parte de la calificación. Y por supuesto que en todas las facultades a los alumnos se les exige que cumplan con ciertos requisitos, con ciertos tratamientos, para que sobre esos tratamientos o ese número de tratamientos sean calificados. Obviamente el alumno, pues que haga más tratamientos, pues obtendrá mejores calificaciones. Y eso sucede en todas las universidades. Por supuesto que se ha tratado de regular de manera que el alumno vea que no solamente es un diente el paciente y que es todo que es todo un cuerpo humano, que es un ser humano integral y que hay que tener respeto.
pero es esta inercia de estar pidiendo estos requisitos, es esta inercia de estar todos los días en la clínica, que empiezan a experimentar y empiezan a mostrar cambios significativos en sus actitudes hacia la profesión. Es decir, en esta sensibilidad hacia el paciente. Empiezan a volverse mucho más fríos, menos humanos y es como más de productividad. ¿Cuántos tratamientos hacías dependiendo de la clínica? Porque hay diferentes clínicas dependiendo de las materias. Entonces, ¿cuántos requisitos van juntando? Porque necesitan la calificación. Entonces, empiezan a dejar de lado y entonces es muy común, de hecho, a veces un chiste entre odontólogos, es un chiste, pero no está tan chistoso, que el acordado de nuestros pacientes no es el nombre del paciente, no es ni siquiera el apellido del paciente, es el diente del paciente, ¿no? Cuando a lo mejor a un colega le dicen, y el señor Carlos, pues ¿quién es el señor Carlos? Ah, el del molar que tiene la fractura y el que tiene la pérdida ósea en la raíz distal. Ah, sí, ya sé quién es el señor Carlos. O sea, justamente es lo que habla este estudio. Es es esta pérdida de sensibilización hacia nuestros pacientes y recordarlos como un molar, como un incisivo, como un canino, y no en no toda la persona. Y eso pasa y se ha visto, y este es el estudio que por eso les muestro, que experimentan cambios significativos, ¿no? Entonces, existe una necesidad, y lo que plantean los autores, de sensibilización hacia los valores humanos en el cuidado dental y no solamente es la muela tal, ¿no? En las instituciones de educación dental, es decir, en las universidades, también, aparte de esto que les estoy comentando, se suma a que los docentes, los profesores, son pocos, ¿no? Cuyo único principal objetivo sea la enseñanza de la ética odontológica. La mayor parte ha desarrollado un interés personal en las cuestiones éticas, una servidora, o a pesar de no tener ningún interés, de no tener ningún interés, perdón, como otros colegas, ha sido arbitrariamente elegido ese colega para dar las clases sobre el tema, ¿no? Entonces, a veces tenemos profesores que ni siquiera tienen pues el entrenamiento o las ganas o el interés por hablar sobre cuestiones éticas y ya se les está dando la materia para que la impartan. Entonces, también necesitamos muchos más odontólogos que se sumen a este interés como una servidora sobre la importancia de la bioética en la odontología, porque si no, entonces se vuelve un círculo vicioso donde el alumno pasa por experimenta estos cambios, sumado a que hay profesores que también se muestran un poco apáticos o muy apáticos ante el tema, entonces es algo que no vamos a poder solucionar, ¿no? Esto también es un estudio basado en la revista de la CONAMED, es del año 2022, es bastante reciente, ya nos habla sobre la empatía en estudiantes mexicanos de odontología, la asociación con la asertividad y el funcionamiento familiar. Y bueno, a mí me gustó mucho este artículo porque se suma al estudio que les enseñé en la imagen pasada, que es de hace muchos más años. ¿Y qué es lo que me llama la atención? Pues que es una constante el ver esa empatía que está pasando con los estudiantes de odontología. En este estudio, por ejemplo, a diferencia del pasado, pues aquí está hecho hacia una población mexicana, ¿no? Entonces, pues con mayor interés se los muestro, en el cual el objetivo era evaluar o fue evaluar la empatía en estudiantes mexicanos de odontología. Un objetivo secundario a este estudio fue identificar si el nivel de empatía se asocia al género, a variables sociodemográficas y académicas, al funcionamiento familiar, obviamente de los que fueron estudiados, y de la asertividad, ¿no? Entonces, participaron 200 estudiantes de odontología. Ellos respondieron un cuestionario de datos sociodemográficos, académicos y familiares, una escala multidimensional de empatía, la escala de evaluación de la cohesión y adaptabilidad familiar y la escala multidimensional de asertividad. Esas fueron las herramientas o los instrumentos de estudio que se utilizaron para poder llevar a cabo esta evaluación, y los resultados que obtuvieron es que no hubo diferencias entre el nivel de empatía en estudiantes de formación inicial, formación media y formación terminal. Es decir, pues, prácticamente igual. Las mujeres fueron más empáticas que los hombres. Las familias de tipo no relacionadas y aglutinadas se asociaron con un bajo y alto nivel de empatía respectivamente. Es decir,
las personas o los estudiantes que pertenecían a familias que no tuvieran mucha relación o que no hubiera mucha unión familiar, pues tuvieran una baja empatía. En cambio, los estudiantes que tenían una o que pertenecían a una familia, lo que aquí en el estudio llaman aglutinada o con mayor relación, pues tenían mucha más empatía, ¿no? La asertividad se asoció con el mayor nivel de empatía, es decir, los que tenían un mejor nivel, pues también tenían mayor asertividad. Mujeres con baja asertividad presentaron bajo nivel de empatía, que es lo mismo que les acabo de mencionar, o sea, tenía una relación, mientras que el ser asertiva se asoció con un nivel alto, es decir, lo mismo, ¿no? O sea, van de la mano esta empatía y esta asertividad. Como conclusión, lo que sacan en este estudio es que no hay evidencia de disminución de empatía en función del progreso en la formación profesional de estudiantes de odontología. Entonces, quiere decir que desde el inicio tenemos que fomentarla, porque si desde el inicio no hay nada de entrenamiento acerca de la empatía, acerca de la asertividad, acerca de toda la humanidad que se debe de tener hacia nuestros pacientes, esto no va a mejorar, se va a quedar exactamente igual. Entonces, es por eso bien importante que desde la licenciatura se fomente. Ajá. El funcionamiento familiar y la asertividad son factores asociados al nivel de la empatía, que fue lo que encontraron estos autores, y deben considerarse para el diseño e instrumentación de estrategias de intervención para esta variable. Entonces, vamos, no podemos meternos con el funcionamiento familiar de nuestros alumnos, de nuestros colegas y demás, pero sí buscar cuáles van a ser los elementos o las estrategias para poder fomentar mucho más la asertividad y la empatía en el gremio odontológico. Si hablamos y llevamos, porque vamos, esto es en el aspecto desde que son alumnos y que por supuesto se debe de seguir cuando ya este odontólogo haya salido de la universidad y empiece a ejercer a nivel privado, por supuesto que todo esto que estoy mencionando o que mencioné debe de estar, pero si nos enfocamos en la salud pública, es también otro tema, porque tenemos que sumar otras cosas, ¿no? La salud pública dental es el enfoque social y no individual para proteger y promover la salud y mejorar el bienestar de las comunidades. La distribución de las enfermedades bucales a nivel mundial es muy variada, pero el problema es que va en aumento y después de la pandemia aumentó todavía más. Pero también junto con este aumento de las enfermedades, también obviamente la distribución en la atención. Y el problema es que esa distribución no es tan adecuada. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen el mismo acceso a los programas o campañas organizadas por los gobiernos, ¿no? Y nuestro país no es la excepción. No somos los únicos, hay también otros países que por supuesto que también están padeciendo de esto, entonces es algo que tenemos que también voltear a ver y empezar a trabajar en ello. Y muchas veces son otras personas las que se dedican a ver eso y no los odontólogos que tienen que involucrarse mucho más en esa salud pública dental. A veces son médicos o otro tipo de profesiones las que están volteando a ver esto y tratando de hacer los instrumentos y los programas y las campañas y los odontólogos, bien gracias, no están presentes. Entonces, nada más están presentes cuando se lleva a cabo la campaña, entonces tienen que ir a trabajar o tienen que presentarse ahí en la clínica para poder atender al paciente, pero no tiene la menor idea qué está pasando alrededor o cómo se organizó o si hay falta o no o cuántas personas pudieron acceder o no a eso. Entonces, también como odontólogos tenemos la responsabilidad de también involucrarnos en la salud pública dental. Existe una desigualdad tanto en la disponibilidad como en la adecuación de los servicios. Es lo mismo que les acabo de mencionar, ¿no? Esta desigualdad está presente, pero también el odontólogo como que no se entera porque sabe que no hay disponibilidad, pero no sabe ni por qué, ¿no? Y que otros se hagan cargo de eso para que empiece a estar disponible, pues no me parece que sea lo correcto. Y como gremio debemos de unirnos más y estar mucho más presentes en esas instituciones, de ayudar y apoyar al gobierno, a los gobiernos, para que esto se dé. Las enfermedades bucales son una carga en tema de salud pública y afectan el bienestar y la calidad de vida de los pacientes. Y esto también puedo decir
que desafortunadamente, pues muchos médicos como que no tienen muy presente la salud bucal, también se deja de lado, no se toma en cuenta y entonces se vuelve ahí un círculo que no podemos romper. El odontólogo no está presente, el médico no lo toma en cuenta y entonces la salud pública dental es un desastre. Pero las enfermedades bucodentales son un tema, bueno, importantísimo porque afectan el control de otras enfermedades sistémicas, como por ejemplo la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y obesidad, entre muchas otras. Y hablando, por ejemplo, de la diabetes mellitus, yo como periodoncista, que es mi especialidad, les puedo decir que la diabetes mellitus y la periodontitis son enfermedades hoy en día reconocidas por la OMS como enfermedades bidireccionales, es decir, una afecta a la otra. Si no hay un buen control en cuanto a la enfermedad periodontal va a afectar el nivel de glucemia de nuestros pacientes diabéticos. Entonces, cuando no hay un buen control de esa diabetes y hay presencia de enfermedad periodontal y esta enfermedad periodontal no ha sido tratada, no ha sido controlada, difícilmente van a poder llevar al paciente diabético a un buen control. Y esto desgraciadamente también muchos médicos no lo saben. Entonces, pues si no tenemos presente esto, vamos directo a, pues, a que cada vez menos tengamos una salud pública sana. Esto está basado en el Global Burden of Disease Study del 2019, donde nos dicen que la caries dental sin tratar en dientes permanentes es el trastorno de salud más frecuente. Se calcula que 2.000 millones de personas adultas la padecen y que 520 millones de niños sufren de caries en los dientes deciduos. Es muchísimo la, la prevalencia de la caries dental, ¿no? Sin tratar a nivel mundial. Se estima también que las periodontopatías o enfermedades periodontales graves afectan a casi el 14% de los adultos, lo que corresponde a más de 1.000 millones de casos en todo el mundo. Sus principales causas son la mala higiene bucodental y el consumo de tabaco. Entonces, como pueden ver, no somos una especialidad o una parte de la salud sanitaria menor. La presencia del odontólogo en la salud pública debe de estar y las campañas en torno a la prevención no deben de faltar. Obviamente, esta tensión bucal ya vista desde el punto de vista, ya dejando un poco a un lado los números de las enfermedades, pero ya yéndonos hacia la bioética, pues habla de tema de justicia social, habla de la equidad, habla de la protección, habla de este principio de responsabilidad, de la igualdad y de derechos humanos. Entonces, no podemos dejarlo de lado. Está ahí presente estos principios que tenemos que cuidar, que fomentar en cuanto a la salud bucal. La odontología, eh, por desgracia, a veces se ha enfocado o se enfoca y las universidades son a veces parte responsable porque están orientando a una odontología que solo cura y restaura, pero no previene. Y muchas veces esto se habla porque también tiene que ver con una cuestión económica, ¿no? Pareciera que la prevención no paga, la prevención no da a ganar. Da a ganar lo que cura, lo que yo puedo trabajar en un diente y restaurar, curar y restaurar, pero no prevenir. Entonces, esa odontología que cura y restaura, pero no previene, si yo la sumo a una falta de conocimientos en torno a los códigos de ética y bioética, el único resultado que yo obtengo son estragos en la salud pública dental que deja de lado a las poblaciones que no tienen acceso a muchos tratamientos. Entonces, si no empezamos a cambiar esto, pero no solamente el exigirle a los gobiernos que hagan campañas, ¿no? O a las instituciones, a los hospitales o a las clínicas que hagan campañas en torno a la salud bucal. Eso está muy bien. Y además de exigirlas y pedirlas, el odontólogo debe de involucrarse. Pero también, por otro lado, está la educación, que es lo que al principio estuve hablando sobre todas estas características que nos daría el dar la bioética desde el inicio. ¿Por qué? Porque entonces no solamente me voy a enfocarme a una odontología que solo cura y restaura y de lo demás me olvido, sino también que previene. Y la prevención no solamente me estoy refiriendo a la cuestión clínica, es desde que yo veo al paciente en toda su integridad. Si yo estos dos factores los voy controlando mejor,
La salud pública puede mejorar, pero si no, estos estragos van a continuar. Estos datos, que son del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales, el CIBEPAP, ellos nos muestran datos donde nos dicen que 7 de cada 10 infantes entre 2 y 5 años de edad que acuden a los servicios de salud tienen caries dental y en uno de cada 3 la condición es severa. Son muy pequeñitos y a muy pequeña edad prácticamente ya tienen dientes que se les tienen que extraer de la condición tan severa que trae el diente. Y eso, a su vez, va a llevar a unas consecuencias para los dientes permanentes, para el crecimiento de los maxilares, en fin, una serie de secuelas que va dejando esas pérdidas. A los dientes deciduos, mal llamados de leche, o los dientes infantiles, el perder esos dientes infantiles no es cosa menor, porque están ahí no solamente por la razón para que el niño mastique, está en razón de que también van a guiar el crecimiento de los maxilares, de todo el macizo facial. Entonces, en la pérdida de estos dientes deciduos también va a llevar a un montón de problemas bucales posteriores. Los niños y adolescentes llegan a los servicios de salud con 5 dientes afectados por caries dental y solo uno ha sido rehabilitado. Y esta es la razón, y esta es uno rehabilitado, ¿por qué? Porque no hay insumos suficientes, no hay tratamientos suficientes para este tipo de personas. De los adolescentes que asisten a los servicios de salud, 8 de cada 10 tienen un periodonto sano. En los últimos 4 años, el 40% de los adultos de entre 35 a 44 años de edad tienen un periodonto sano. Sin embargo, entre los adultos mayores entre 65 y 74 años de edad se reduce considerablemente la proporción de adultos sanos, 30% aproximadamente. Alrededor de 7 de cada 10 adultos mayores mantienen una oclusión funcional, es decir, tienen 20, más o menos aproximadamente 20 dientes naturales presentes. La fluorosis dental no representa un problema de salud pública en nuestro país y eso es algo muy bueno en comparación con otros países. En zonas endémicas como Zacatecas, Aguascalientes, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Jalisco, debido a que el agua está fluorada y eso pues es un gran beneficio para nuestra población. Entonces, tampoco, no todos son malas noticias, pero sí tenemos que tener bien presentes que nuestros números en cuanto a caries dental, enfermedades periodontales, sí está presente tanto en los niños como ya en los adultos y adultos mayores, entonces pues hay que trabajar y hacer algo por ello. Por lo tanto, podemos ver que en torno a esto, el principio de justicia es el hablar de que exista asignación de recursos y en relación a la salud pública una justicia distributiva. Es decir, que todas las personas tengan acceso al recurso para que este principio de justicia esté presente. El principio de responsabilidad, que es aplicar de manera correcta las políticas públicas para que llegue a la mayor cantidad de personas y los recursos sean utilizados de manera adecuada. Un principio de precaución, que es tomar las decisiones adecuadas para evitar daños futuros a la población. El principio de prevención, donde las enfermedades bucales pueden prevenirse si se aplican los programas adecuados. Por lo tanto, la presencia de la bioética en la odontología es enseñar la bioética desde las aulas. Esto se debe de sumar a que deben de existir, mejoras en los programas referentes a la salud pública dental. Y además de esto, deben de existir códigos de ética actualizados y unificados que cubran las necesidades actuales en la odontología. En mi gremio, por lo menos, y esto también lo estuve consultando con Conbioético en cuanto al código de ética del odontólogo, no ha sido un código actualizado, aprobado, global para todo el gremio odontológico, entonces urge esos códigos. Las diferentes asociaciones de las diferentes especialidades tienen sus códigos de la especialidad, sin embargo, cuando los he revisado, se parece más a un código de conducta, más que a un código que tenga como objetivo estos principios de bioética. Entonces se vuelven nada más códigos de buena conducta, pero no van más allá, no van más a profundidad. Entonces es bien importante también que existan estos códigos actualizados, unificados, para cubrir las necesidades de la odontología en nuestro país. La odontología, esto es sacado de estos análisis de la CONAMED de expedientes de quejas del área de odontología, nos dicen
ahí en la CONAMED que la odontología no es una ciencia exacta en la que los resultados sean predecibles. La seguridad proviene en gran medida de la disposición menor o mayor para que la toma de decisiones sea acertada. La vida es un valor y por lo tanto cada persona se debe valorar desde su individualidad, tomando en consideración el carácter vulnerable y frágil de la misma, que requiere por parte del odontólogo un manejo esforzado y cuidadoso. La especialización y subespecialización o superespecialización de la odontología y todas las ramas de la salud promueven un reduccionismo del cuerpo y de la dignidad del ser humano, que era lo que les venía comentando como este chiste de que no nos acordamos del paciente, pero sí nos acordamos del diente que trae mal, ¿no? Entonces es como ir depurándolo hasta llegar a un momento en que ya no, ya lo reduzco tanto que ya no me doy cuenta de todo el cuerpo de mi paciente y por lo tanto eso me va a llevar a no respetar o no tomar en cuenta la dignidad de ese paciente que estoy viendo. Definitivamente la toma de decisiones tiene que ver con el conocimiento. Yo no puedo tomar decisiones si no tengo los conocimientos académicos, es decir, de lo que yo quiera llevar a cabo de manera técnica o académica de cierto tema dental, pero tampoco voy a poder tomar decisiones si no conozco la ética, si no tengo estos principios bioéticos de frente, no voy a poder tomar buenas decisiones y por lo tanto los resultados, si de por sí no son predecibles, porque efectivamente la odontología no es una ciencia exacta. Y hablando de salud, pues a veces decimos que la salud no tiene nombre, no es de, no, muchas veces no podemos nosotros más bien prácticamente no podemos a nuestros pacientes darles un porcentaje de éxito o hablar sí o no, o tener estas respuestas dicotómicas, sí, no, se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque la salud tiene muchísimos factores alrededor, entonces no es exacto, pero obviamente se vuelve un desastre con resultados tremendos si no tenemos ni siquiera una buena toma de decisiones. También una odontología de calidad en este sentido será responsabilidad de un adecuado desarrollo de conocimientos y personalidad que hagan posible y accesible el sentimiento del otro como propio. El paciente que sufre requiere un tratamiento efectivo junto a valores y sentimientos, un verdadero profesional que se desarrolle en los campos sociales del humanismo. Somos, se los dije al principio, somos un gremio, un grupo que probablemente no estamos lidiando con la vida y la muerte de nuestros pacientes, pero sí estamos lidiando día a día con el dolor de los pacientes, que no es cosa menor. Y si muchos que me están viendo han padecido de un dolor dental, saben lo tremendo que es y lo vulnerable que te vuelve el dolor. Entonces, el odontólogo, nosotros los odontólogos, todos los días estamos lidiando con el dolor de los pacientes, pero a veces pareciera que dejamos a un lado un montón de cosas, como esto que estoy mencionando, para tratar de curar el dolor, pero también estamos dejando de lado otras cosas también bien importantes en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, no es cosa menor la presencia de la bioética en la odontología. También la presencia de la bioética en la odontología dará como resultado una buena relación clínica con el paciente. La odontología presenta la particularidad de que las enfermedades bucales, como la caries dental o las periodontitis, al tener manifestaciones locales, su tratamiento es básicamente mecánico. Por eso también a veces nos pueden decir que somos nada más tapamos muelas o hacemos limpiezas, pero somos más allá de eso. ¿Por qué? Porque no solamente es nuestro trabajo mecánico, efectivamente sí tenemos esa particularidad. Trabajamos de manera mecánica en comparación con otros, por ejemplo, con un nutriólogo, con un psicólogo o con alguna otra especialidad médica. Nosotros todo el tiempo estamos trabajando de manera mecánica con nuestras manos, con el paciente, donde podemos a lo mejor resumirlo en obturaciones, profilaxis, pulido dental, ¿no? Extracciones, o sea, todo es en la boca del paciente de manera mecánica. Esto trae como consecuencia varias cosas. Uno, se le resta importancia a las consecuencias de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el mismo paciente piensa que al traer una caries, obturarle esa caries, acabó el problema. Y no, hay que hacer un diagnóstico de por qué está padeciendo tanta caries el paciente.
O las enfermedades periodontales. Empezamos a hacer un tratamiento periodontal y el paciente dice, ok, como entonces ya me hicieron un tratamiento en la boca, me limpiaron, me hicieron alguna cirugía, etcétera, se acabó. No, hay que hacer un diagnóstico. Entonces se le resta importancia a las consecuencias de la enfermedad y eso obviamente nos lleva a que pues no tengamos una presencia y que no se nos dé la importancia dentro del grupo sanitario y donde parezcamos nada más un servicio que hacemos trabajos manuales y se acabó el problema. Otra consecuencia es que se minimicen los riesgos y la evolución del padecimiento. Lo mismo, si yo tengo un paciente que presenta múltiples caries dentales, yo tengo que ver el origen y por qué se está dando esa situación, porque de nada sirve que yo arregle esas caries, porque el paciente después de un tiempo va a volver a presentar caries sobre las obturaciones que yo coloqué. O hablando de la periodontitis, la enfermedad periodontal no es una enfermedad que se cura, es una enfermedad que se controla y que se frena y que sus factores que van a predisponer o que van a provocar la enfermedad son muy variados. Entonces yo tengo que ver cuáles son esos riesgos y cómo va a evolucionar esa enfermedad. Otra consecuencia es que no se realizan diagnósticos. Esto es algo terrible que pasa en los consultorios de muchos colegas donde no hay diagnósticos. Simplemente el paciente llega y se le obtura un diente o simplemente el paciente llega y se le hace una limpieza, pero no tienen la menor idea qué diagnóstico tiene ese paciente. Y el diagnóstico es esencial para que yo pueda dar un plan de tratamiento. Si yo no sé qué tiene el paciente, no tengo la menor idea cómo lo voy a tratar. Y tampoco voy a tener la menor idea cuál va a ser el pronóstico de esa enfermedad. Entonces, para que yo pueda emitir un plan de tratamiento, debo de tener un diagnóstico. En 1986 es un estudio ya bastante viejo. No pude encontrar un estudio actualizado y sería maravilloso hacer un estudio actual de lo que está sucediendo en torno a esto. Y les pido una disculpa por lo antiguo del estudio, pero lo que me llamó muchísimo la atención es que se realizó un estudio donde se observó que el diagnóstico ocupaba el 24º lugar dentro de las actividades del odontólogo, cuando debe de ser lo primero. Esto significa que muchos odontólogos actuaban, porque bueno, es un estudio ya antiguo, actúan con desconocimiento de la situación de la salud del paciente. Yo espero que del 86 para acá esto haya cambiado. Les digo, no pude encontrar un estudio, porque además este estudio del 86 es aquí en nuestro país, entonces no pude encontrar algo actualizado en México ni en ninguna otra parte del mundo, pero sería maravilloso ver y más maravillada estaría yo si veo que ha evolucionado y que ahora el diagnóstico ya es mucho más esencial y es parte importante del consultorio dental, porque en ese entonces pues no lo era. Y obviamente, si no tengo un diagnóstico, se van a desencadenar un montón de problemas, problemas a nivel técnico, porque no voy a saber qué hacer ni cómo tratar al paciente, porque no tengo los conocimientos, no sé ni qué tiene el paciente. A nivel moral, que es de lo que también estamos hablando en torno a la ética, a la bioética, y un tema legal, obviamente, porque si no sé ni qué tiene el paciente, lo trato como se me ocurre, pues las consecuencias tomando en consideración lo que dije en las imágenes pasadas sobre malpraxis, iatrogenia, negligencia, pues aquí está, ¿no? Y pues también que tanto el dentista como el paciente le restan importancia a la historia clínica y al consentimiento informado. También me sorprende que muchos colegas no existe historia clínica, no existe consentimiento informado y eso pareciera que solamente es trabajo de un médico y por supuesto que no. Yo les acabo de decir que la enfermedad periodontal y la diabetes son enfermedades bidireccionales. Yo tengo que saber que mi paciente tiene o no diabetes, por decir, entre muchas otras. Si yo no tengo una historia clínica, ¿cómo pretendo tratar bien a mi paciente? O sea, ya desde ahí empieza este círculo que no vamos a lograr romper si no empezamos a quitar toda esta pues basura que nos estamos llenando de errores, ¿no? Y que nos van a llevar a, no solamente a hacer mal las cosas técnicamente, sino también a nivel ético. Tomar a la bioética como marco de referencia, por lo tanto, promoverá mejoras en la relación clínica, pero sin discusión. O sea, tiene que estar la bioética como marco de referencia. Es necesario elevar el desempeño ético de la profesión y la calidad de los servicios odontológicos. Es que va a ir de la mano. Si yo a la bioética la tengo presente, por supuesto que en automático la calidad del servicio dental a nivel privado o a nivel público va a aumentar, va a mejorar. Eso es un hecho.
Y tomado también de este estudio, que también me pareció muy interesante, es que, resumiéndolo un poco, que es extenso y tiene cosas, tiene puntos muy importantes, nos dicen los autores, la formación en bioética puede permitir no solo una mejor atención a los pacientes y un aumento en la satisfacción personal en el trabajo, sino también un ahorro de costes emocionales y económicos, tanto individuales como para las organizaciones sanitarias. Si de algo también somos famosos los odontólogos, es que somos de las profesiones con más alto índice de estrés. Y este estrés también tiene que ver por ese dolor con el que todos los días nos estamos enfrentando. Pero claro, que esto se va a sumar y se va a aumentar y se va a ir exponencialmente este estrés. Si aparte de eso no tengo la menor idea cómo trabajar, no sé emitir diagnósticos, no conozco sobre el consentimiento informado, no sé de la importancia de una historia clínica presente en mi consulta, no tengo ni siquiera ni valores ni fundamentos, nada que ver con la bioética, pues por supuesto que este estrés todavía va a aumentar mucho más porque me va a llevar a un montón de fracasos a nivel técnico, a nivel moral, a nivel legal, como lo mencioné en la imagen pasada, y esto va a ser exponencial. Entonces, realmente el costo y el daño personal que como odontólogo podemos llegar a sufrir si no tenemos todas estas herramientas va a ser enorme. Por eso es que este estudio, esta revisión me encantó, porque por supuesto que nosotros los odontólogos encajamos perfectamente bien en esto, ¿no? Entonces, de ahí es, vamos, el título lo dice todo, ¿no? ¿Por qué dedicarse a la bioética? Lo dice todo y estamos los odontólogos dentro de esto, ¿no? Como se los repito. Pues no me resta más que darle las gracias por la invitación. Vuelvo a agradecer a Conbioética, estoy a sus órdenes. Como les digo, soy odontóloga, soy periodoncista, soy profesora de la Universidad Tecnológica de México en el posgrado de periodoncia y pertenezco también al Comité de Ética de Investigación de la misma universidad. Mi interés en la bioética es enorme y más enorme cuando se une a la odontología, que también es mi profesión, que amo profundamente y al amarla tanto, pues por eso mi interés que otros colegas escuchen de la importancia de la bioética en la odontología. Creo que podemos hacer cosas maravillosas en torno a esto para mejorar nuestra calidad de vida como odontólogos, pero no elevar obviamente nuestro nivel de atención a nuestros pacientes y la calidad de vida también hacia nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.